Bien, como os comentaba, vamos a celebrar a continuación la sesión dedicada al derecho aéreo. Esta sesión, como es sabido, será moderada por Griselda Capaldo y en ella participarán Marina Donato y Flor Díaz, a quienes agradezco muy sinceramente su participación en nuestras jornadas. Al acabar la sesión y tras una breve pausa, celebraremos la Asamblea General del Instituto. Este acto, como es de suponer, es restringido, puesto que su participación está abierta solo a los socios, ¿no? Entonces será preciso cambiarse de link, un nuevo enlace que ya habéis recibido los miembros del instituto. Como he adelantado, Griselda Capaldo actuará como presidenta de la sesión y antes de darle la palabra, permitidme que, aunque no haga falta, haga una breve presentación de su currículum. Griselda es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, se formó después en la Universidad de Colonia, en Alemania, gracias a una prestigiosa beca Humboldt. Es titular de la Cátedra de Derecho Aéreo y Marítimo de la UBA y es también investigadora de COCINET. Es autora de importantes trabajos en Derecho Aeronáutico, con una tendencia a tratar cuestiones inter o transdisciplinares, algo que para hacerlo bien solo está permitido a verdaderos juristas, como es su caso, ¿no? Yo creo que he leído suyos trabajos sobre medio ambiente y aviación, por ejemplo, donde hay aportaciones muy interesantes. Bueno, es fácil imaginar que estamos muy honrados con el hecho de que Griselda sea vicepresidenta, ¿no?, del instituto. En fin, Griselda, tienes la palabra y muchísimas gracias. Bien. Agradezco a nuestro presidente, Santiago, por su entrañable presentación respecto de mí, pero también quiero felicitar a Santiago y a través de Santiago al resto de los miembros del instituto que desde España han piloteado esta nave que en plena pandemia nos ha permitido tener el milagro de contar con estas jornadas iberoamericanas. Vaya mi aplauso a nuestro presidente, nuestro secretario y todo el esfuerzo que desde a Liz también, a Raúl que nos apoya como técnico, el esfuerzo que han hecho para que estas jornadas sean realidad y podamos comunicarnos con el resto de los países de Latinoamérica y sus expertos para conocer lo que tienen para decirnos dentro de sus propias áreas de experticia. Ahora tendré el placer inmenso de presentar a la ponente que sigue a continuación, doña Marina Donato. Marina Donato es, de Argentina, abogada, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, así se llamaba por aquel entonces, de la Universidad de Buenos Aires. Cursó el doctorado en la citada Casa de Estudios. También, previo al doctorado, hizo una especialización de posgrado en Derecho Aeronáutico y Espacial por el INDAE, el Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial, que depende de la Fuerza Aérea Argentina. También tomó un curso de Economía del Transporte Aéreo, organizado por la OASI y la Fuerza Aérea Argentina. Por concurso de oposición a antecedentes obtuvo los cargos de profesora adjunta de Derecho de la Navegación por la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo el cargo también de secretaria general de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, ese organismo regional de la OASI, que es la CLAC. También obtuvo por concurso el cargo de directora de transporte aéreo de la OASI, y allá se nos fue a Montreal, a vivir a Montreal, en Canadá. También fue directora fundadora del IPAC, el Instituto Panamericano de Aviación Civil, con sede en la capital de ese país. También además fue jefa de acuerdos y legislación de la Dirección de Aviación Comercial de la Fuerza Aérea Argentina, subsecretaria de Transporte Aéreo en nuestro país, Argentina. Es miembro de asociaciones e institutos de la especialidad, cuenta con diversas publicaciones en revistas especializadas. Es consultora de cooperación técnica de la OASI, redactora del Código Aeronáutico de Bolivia, miembros de grupos de estudio del Comité Jurídico de la OASI. Ha sido también secretaria general de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y del Espacio, ALADA.
Ha recibido distinciones como la Medalla de Plata de Alada, fue condecorada por la República Federativa de Brasil con la Orden del Mérito Aeronáutico. Y además, algo que la singulariza por ser una pionera, porque fue la primera mujer en dirigir el Air Transport Bureau de la OASI desde 1994, en particular. Pero también dentro del sistema de Naciones Unidas en general, fue la primera mujer en ocupar un cargo directivo. Con estas palabras, solamente tienen ustedes idea de la trayectoria de Marina Donato, de la doctora Marina Donato, y tienen ustedes ahora toda la expectativa de lo que ella nos va a exponer. Marina, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Sobre gobernanza, ¿no? El multilateralismo y gobernanza. Marina, tienes la palabra. Muy buenas tardes, queridos colegas. Es para mí una dicha, un verdadero privilegio volver al ruedo de este prestigioso Instituto Iberoamericano, por lo que agradezco especialmente al doctor Santiago Ripoll Carula por la invitación para participar de las 46ª jornadas. Asimismo, agradezco a la amiga, la doctora Griselda Capaldo, por sus cálidas palabras en la presentación, fruto de una amistad que nos une hace muchos años. Ustedes se preguntarán por qué elegí el tema del multilateralismo asociado a la gobernanza de cara a la experiencia del Organismo de Aviación Civil Internacional. Hoy día todo el planeta, toda la humanidad está padeciendo la más severa, la más grave crisis, que no se circunscribe a lo sanitario, trasciende lo social, lo político, lo económico, lo financiero, ni que hablar del horizonte que espera al modo aéreo y al turismo, que es su actividad muy estrechamente vinculada y conexa. ¿Qué hacer en estos momentos? Tomar perspectiva, tratar de aplicar en la medida de lo posible la resiliencia y ver cómo revitalizamos tanto nuestras vidas como la de las instituciones nacionales e internacionales frente a los desafíos, frente a los retos que hoy día se instalan y que ni hablar después del periodo de post-pandemia. Recalaré sobre algunos aspectos de un organismo que ya cuenta más de 7 décadas de vida consagradas a la unidad, a la uniformidad en materia de aviación civil internacional, para ver de qué modo su desempeño puede hacer frente a lo que venimos diciendo, retos, desafíos de gran magnitud, y que lo haga con la eficiencia, transparencia, eficacia que ameritan las circunstancias. Siguiente. Gracias. Comenzaré por destacar los alcances del multilateralismo, que es propio del derecho internacional público, de las relaciones internacionales entre estados, y se da cuando un conjunto de países actúan en forma mancomunada respecto a determinados temas, como puede ser el comercio, la salud, lo financiero, lo económico. Y este tipo de actividad mancomunada actúa bajo la umbrella, bajo el paraguas de un marco, de un organismo internacional o acuerdo multilateral que incluye también procedimientos y estructura de reglamentación.
Si nos preguntamos sobre el origen del multilateralismo en el mundo, ninguna duda en ubicarlo en la conferencia de Bretton Woods en el año 1944 como reacción a las acciones unilaterales muy generadoras de lo que fue el conflicto mundial, Segunda Guerra Mundial. Y qué decirles que la meta, el objetivo de constitución de toda esta regulación ha sido el afianzamiento de la paz, de acuerdo a lo que establece el artículo 1 del convenio, o mejor dicho, del Acta de las Naciones Unidas. Siguiente. Veamos ahora cómo se comporta el multilateralismo en el transporte aéreo, mejor dicho, en el sistema de aviación civil internacional. ¿En qué consiste? En la concertación de acuerdos, en el mantenimiento de arreglos, de criterios, reglamentos comunes, destinado a un grupo de estados, en este caso los 193 que constituyen la membresía del Organismo de Aviación Civil Internacional. Es de destacar que cuenta con dos ingredientes, el jurídico y el institucional, a los cuales me voy a referir brevemente más adelante. Tengo que decirles algo, aún en periodos prepandémicos se manifestó una tendencia, casi diría universal, tanto de países emergentes como de desarrollados, dirigiendo críticas al sistema de la Organización de Naciones Unidas y las agencias especializadas. ¿Por qué no recordar el ejemplo del Fondo Monetario Internacional en la gestión de la deuda externa, que es un ejemplo, un paradigma de este movimiento de críticas duras que asignan hasta sintomatología de aterioesclerosis en varios de los sistemas y organismos del Grupo de Naciones Unidas. La OASI no escapa a las críticas dirigidas a todas estas agencias, pero francamente el tema tan duro, tan crítico, si hacemos una relación de costo-beneficio de los innumerables ventajas y beneficios que han recibido muchos países en materia de asistencia técnica, en materia de financiamiento, nos parece que es injusto aplicar este calificativo de una forma genérica. Por eso nos viene al recuerdo un pensamiento aplicado a la democracia, diciendo de que la democracia es el mejor dentro de los peores sistemas de gobierno nacional. ¿Qué decir entonces, trasplantando este concepto al orden del multilateralismo internacional? Podríamos decir, de alguna manera, que se trataría de los mejores o de las mejores, de las peores alternativas de gobernanza internacional. Pasemos a lo siguiente. Hemos hablado de esta necesidad de cobrar perspectiva y aplicar un criterio de resiliencia para revitalizar no solo nuestras vidas frente a estos retos de gravedad absoluta, sino también el funcionamiento de las instituciones, como dije, nacionales e internacionales, como en este caso. Pero no todo es negativo. La lección del COVID o del coronavirus deja como saldo positivo, por ejemplo, la aplicación
o la viabilidad de herramientas como de la inteligencia artificial, como es el caso de los teletrabajos, de las comunicaciones que estamos en estos momentos disfrutando en tiempo real y a distancia, pero que presenta sus ventajas e inconvenientes. La aplicación de la inteligencia artificial, que configura indudablemente la instalación de lo que suele llamarse la cuarta revolución industrial, tiene las desventajas de ser altamente costosas, de demandar un entrenamiento complejo en aquellos empleados que la aplican y, por qué no decir también, en casos de fallos del sistema, hacer frente a un tipo de responsabilidad que no puede ser otra que la irrestricta y absoluta para compensar daños y perjuicios a raíz de la desarticulación de estos algoritmos. Veamos entonces como positivo, rescatando la necesidad de racionalizar la gestión administrativa en las instituciones, en este caso particular en la OASI, logrando transparencia, eficacia y eficiencia en todo su desempeño. Pero indudablemente la clave de todo éxito es convocar a las 3 C: cooperación, colaboración y coordinación, sumado a la solidaridad, no solamente de los Estados miembros, sino a todos los actores, a todos los protagonistas del sistema de aviación civil internacional. Pasemos a la siguiente. Por sobradamente conocido por ustedes, solamente voy a sobrevolar algunos aspectos del perfil de la OASI. Es un organismo creado en la década de los 40, recién puesto en funcionamiento después de haber transitado un periodo provisional, recién en abril de 1947, y su misión, al igual que otras agencias, es afianzar la paz de los pueblos a través del sistema seguro, ordenado, eficaz y sustentable de la aviación civil. Como otras, es una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas y lo fue desde el año 1947 a raíz de un convenio, de un acuerdo firmado por el primer presidente del Consejo, Edward Warner, en uno de los hoteles más antiguos y que todavía subsiste en Montreal, el Windsor. Y esta consagración como agencia especializada ha sido en consonancia con la misma Carta de las Naciones Unidas, en particular con el artículo 57, que se refiere precisamente a la vida, al desenvolvimiento de estos organismos que dependen y estrechamente vinculados con el organismo madre que es la ONU. Es tiempo también de recordar que en la conferencia de Chicago no se alcanzó el multilateralismo en materia de regulación del transporte aéreo. Ustedes saben mejor que yo de las dos posiciones antagónicas, de una tercera intermedia, y que no permitió avanzar, progresar en el alcance del acuerdo multinacional o multilateral. De ahí que se pensó en la alternativa de dejar librado a la negociación bilateral, cuyo primer exponente fue el Acuerdo de Bermudas de 1946, celebrado
entre las dos potencias de transporte en ese momento, Reino Unido y Estados Unidos, con unas características que lo apartaban de los tradicionales acuerdos bilaterales, sobre todo de América Latina, influido o influidas por la doctrina de Enrique Ferreira de predeterminación de las capacidades. Este acuerdo fue un modelo seguido por muchos o por negociadores, en donde el acento se puso en una mayor libertad, en una mayor flexibilización del acceso a los mercados. Hoy día la cosa cambió sustancialmente y sobre todo a partir del año 2013 de realización de una conferencia, de la 6ª Conferencia Mundial de Transporte Aéreo organizada por la UASI, en donde la meta, el objetivo es justamente materializar, alcanzar un acuerdo multilateral con características de mayor flexibilidad en materia de derechos de tráfico, de ruta, frecuencia, capacidad. Y la prueba está que muchos estados, de aquellos que registran, de acuerdo al artículo 83 del Convenio de Chicago, sus acuerdos, sus negociaciones, hoy día el panorama, el horizonte de restringido pasó a ser de alta flexibilización. ¿Por qué no recordar el acuerdo transatlántico convenido en su tiempo por 27 estados de la Unión Europea y Estados Unidos? Pasemos a ver la siguiente. Como he dicho al comienzo, son dos los componentes o ingredientes del multilateralismo en materia de sistema de aviación civil internacional. El jurídico, siguiendo el lineamiento de la Unión Europea, que distingue entre derecho originario, fundacional y el derecho derivado, el jurídico representado, como acabamos de decir, por un derecho básico, por un derecho fundacional, y el derecho es nada menos ni nada más el reflejado por el mismo Convenio de Chicago de 1944, con su preámbulo, sus 96 artículos y protocolos de enmiendas que me permito recordar, por ejemplo, el que hace alusión en el 83 bis a la transferencia de facultades del estado de matrícula al estado del explotador en caso de arriendo, locación o directamente alquiler de aeronaves. El artículo 3 bis también es un ejemplo de derecho fundacional que acompaña al Convenio de Chicago y que se refiere a evitar la interferencia, el ataque militar al sistema de aviación civil. Pero debemos también agregar la cantidad enorme de acuerdos internacionales referidos desde el sistema del responder del transportador aéreo a toda esa diversidad de acuerdos referidos al derecho penal aeronáutico. No los voy a abrumar con la cita de cada uno de ellos, sino destacar, sí, de que hay una gran cantidad de acuerdos multilaterales que no entraron en vigencia por no haber sido ratificados en el número exigido y que, sin embargo, operan dentro de un proceso de uniformidad muy deseable. Pasemos al siguiente. Me voy a referir ahora al ingrediente institucional,
el segundo de los componentes del multilateralismo aplicable al sistema de aviación civil internacional. Y está relacionado con quién, identificando con quién gobierna el sistema, representado por la Asamblea, que es un órgano soberano, plenario, trianual en lo ordinario y extraordinariamente puede ser convocado por la quinta parte de los estados contratantes. El Consejo, que es un órgano ejecutivo responsable ante la Asamblea y exclusivamente desde la visión del sistema de transporte aéreo, porque hay otros comités, se encuentran el Comité de Transporte Aéreo, el de financiamiento colectivo, que tiene mucho que ver con los acuerdos de Dinamarca, Islandia y el apoyo a la aeronavegación en el norte de Europa, el Comité de Interferencia Ilícita y de Facilitación, el CAEP de Protección del Medio Ambiente y de la Aviación. Y para completar todo este paquete, uno o una de las ramas de la Secretaría de la UASI, que es la Dirección de Transporte Aéreo. Siguiente, por favor. Pues bien, es hora de abrir la caja negra del sistema. Me voy a referir al Consejo de la UASI, que amerita una revisión para ponerlo acorde con los tiempos que transcurren. El Consejo es un órgano permanente, de acuerdo al artículo 50 del Convenio de Chicago del 44, pero también es residente. Y esta particularidad y esta calidad le deviene de una decisión adoptada por el mismo Consejo hace muchísimo tiempo atrás, en donde la tecnología actual no existía. Lo componen por el momento 36 estados. Cuando se ponga en vigencia lo adoptado en la 40ª Asamblea de la OASI hace ya 2 años, serán 40 los miembros representantes de este organismo ejecutivo, que lo integran 3 categorías de estados: los de mayor volumen de tráfico, mayor representatividad en instalaciones, en servicios, los del segundo grupo, donde está tanto España, Argentina, representado por los países que cuentan con un sistema de apoyo de aeronavegación sólido y que permite la circulación segura y ordenada del tráfico aéreo. Finalmente, una tercera categoría representada por aquellos países que de algún modo tienen que intervenir en el Consejo por razón de representación tanto geográfica como política. Y ha permitido, este tercer rubro, una participación amplia, podríamos decir casi democrática, de todos los estados que en principio participan del organismo internacional. El sistema de votaciones por consenso, no por mayoría, como en sus primeros tiempos se hicieron en el seno del Consejo. Esto permite cierta, no sé si decirlo,
mayor flexibilización en el tratamiento de muchos temas que debieran tener una suerte más estricta de consideración en el seno de este organismo que es permanente y residente hasta el momento. Cuenta con facultades que son obligatorias, facultativas y también judiciales. Tengo que decir lo que siento. Los periodos de sesiones anuales son cortos, 3, 4, bien acotados en el tiempo y con asistencia de miembros del Consejo, a los diversos órganos de alta especialización, donde se requiere la participación de expertos, voy a decirlo de frente, como es el Comité de Transporte. Todas estas características muy desvirtuadas en el tiempo tendrán que ser corregidas. El otro tema que quiero destacar, que la eliminación del carácter de residente de aquellos miembros que integran al Consejo permitiría no solamente una serie de ahorros esenciales que deben ser destacados para el buen desenvolvimiento de muchos programas necesarios en la organización internacional, sino también cortar con cierta, pues voy a decirlo, con desviamiento, con cierto desvío de las funciones que específicamente debe asumir cada representante de Estado en el seno del Consejo. El tema también que viene muy en paralelo con lo que vengo de decir es la existencia de dos cabezas, de dos jefes que son solventados con el presupuesto de los estados que conforman la membresía de la OASI. Tanto el secretario general como el presidente, sus salarios son abonados con el presupuesto de la OASI. No me parece justo. No me parece justo porque no ocurre lo propio, por ejemplo, en un organismo paralelo, en un organismo dependiente también del Consejo, que es la Comisión de Aeronavegación, donde el presidente su salario es abonado por el Estado al cual representa. De modo entonces que hay una serie de características que debieran ser puestas en tela de juicio para, de alguna forma, amoldar el funcionamiento de un organismo ejecutivo que tiene que ser ejecutivo a las circunstancias actuales de acotamiento de gastos, acotamiento en los periodos de tratamiento. ¿Qué decir del beneficio que representaría convocar a representantes con facultades para intervenir y decidir en el seno del Consejo con asistencia únicamente a los periodos cortos, que son 3 periodos como máximo, 4 periodos anuales del Consejo, con beneficio no solamente presupuestario, sino beneficio de la calidad de intervención y participación que amerita
este órgano ejecutivo y que debe conservar las características de tales. Otro tema al que me quiero referir, aunque sea lateralmente. El tema es de la probidad que deben tener en todo momento los representantes de los estados que conforman el seno del Consejo. Para ello existen normas de carácter internacional del mismo organismo de Naciones Unidas que acotan el comportamiento de funcionarios pertenecientes al sistema internacional. Me estoy refiriendo justamente no solamente al Código de Conducta de la ONU, sino también a la circunstancia especial de tener delimitada las funciones de cada miembro representante del Estado en un convenio de Naciones Unidas que le viene de hace 20, 25 años atrás. Pasemos a ver lo siguiente. De las 5 direcciones que tiene la OASI, la Dirección de Transporte Aéreo es la que justamente ejecuta el programa de todo el desenvolvimiento del sistema del modo aéreo. Cuenta con 3 subdirecciones: el de desarrollo económico, el de relativo a la, digamos, problemática de la seguridad contra los actos de interferencia y de facilitación, como así también una subdirección aparte que se ocupa de la protección ambiental. Pero complementa la labor de la Dirección de Transporte Aéreo, que es el organismo ejecutor que tiene la OASI en el campo justamente del sistema de transporte aéreo internacional, un oficial de transporte aéreo destacado en las oficinas regionales de Bangkok, Dakar, El Cairo, Lima, México, Nairobi, París, Singapur, y con ello entonces conforman el cuerpo directivo de la regulación y fiscalización del transporte aéreo. Pasemos a ver la otra diapositiva. Es importante que destaquemos cuáles son, perdón. Sí, perdón. Marina, tienes 2 minutos. Sabes que la tiranía del tiempo en este entorno sí, lamentablemente nos acota las participaciones. Agradezco la advertencia y voy a tratar entonces de, en alguna manera, de simplificar. Gracias. Objetivo de tipo estratégico, tan solo voy a destacar la seguridad de la aviación, el desarrollo económico, la protección ambiental. Siguiente, por favor. ¿Cómo medimos la efectividad de la OASI? A través de logros obtenidos en diversos campos. No me voy a referir a todos. Sí, eso sí, a lo que representa una, digamos, necesidad de recomponer fuera de esta filmilla. Debo decir que en materia ambiental será necesario revisar no solamente los plazos, sino también la modalidad de
digamos, de tratamiento de todo lo que es relativo a lo que conocemos todos como la metodología CORSIA, que es el mecanismo de comercio de emisiones, que hoy día, con el parate que hay en la industria, amerita ser completamente reformulado. Pasemos al final. La OASI no escapa a las críticas sobre funcionamiento de las agencias de ONU. Y la modernización se tiene que operar a través de una visión realista, con eliminación, digamos, de todo lo que se carga, no solamente presupuestaria, como lo representa el mantener consejo, a veces, digamos, por tiempo indefinido sus representantes. Lo que requerimos de toda esta presentación y hacer un balance de las actividades de la OASI es recoger el rol positivo que tiene para que garantice un seguro, eficiente y sustentable modo aéreo. Y finalmente concluir diciendo que el multilateralismo es la mejor de las peores alternativas de gobernanza internacional. Me disculpo por ocupar tanto tiempo y las reflexiones o las conclusiones están en poder nada menos que de la doctora que está dirigiendo este debate con tanta eficiencia. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias a la doctora Marina Donato por este exhaustivo análisis que hizo del multilateralismo y la gobernanza de ese órgano clave para la aviación como es la OASI. Y ese análisis que hizo, digamos, diacrónico, sincrónico y prospectivo, ¿no? Lo que fue, lo que es y lo que sería deseable que fuera la OASI. Brillante, muchísimas gracias, Marina.